Capítulo 18. El contrato de Maná y su misión de Dirk. Una vez terminada la ceremonia de bienvenida de Georgine, Ferdinand y yo regresamos rápidamente al templo. Wilfred iba a permanecer en el edificio norte la mayor parte del tiempo para minimizar el contacto con otros nobles, y aunque yo podría haber hecho lo mismo, se decidió que me sería más fácil quedarme en el templo y retomar mi trabajo habitual. Además, estar atrapado en el edificio norte habría significado no poder ni siquiera ir a la sala de libros. Y, quiero decir, el templo también tiene una sala de libros. La presencia de Georgine significaba más tráfico entrando y saliendo del barrio de los nobles, y como no queríamos dar peso a los diversos rumores y mensajes que se estaban pasando, no se me permitió visitar a Hase, ni tampoco convocar a la compañía Plantin o a la compañía Gilberta al templo. Pero incluso con estas restricciones, me lo estaba pasando mejor que en el castillo. De hecho, los días que siguieron a la llegada de Georgine fueron tan normales que apenas pensé en el hecho de que estaba aquí en Erenfest. Practiqué Hairspiel hasta la tercera campana, y luego ayudé a Ferdinand hasta la cuarta. Un día, cuando volví a los aposentos de la suma obispa para almorzar después de la cuarta campana, encontré a Fritz esperándome con una mirada algo seria en su rostro, lo que contrastaba con su habitual comportamiento tranquilo. Era raro que estuviera en mi despacho a mediodía, cuando normalmente estaba en el taller, así que fuera lo que fuera de lo que tuviera que hablar, era algo serio. ¿Ha pasado algo, Fritz? Sí, hermana Mine. Hay algo que debo contarle sobre Dirk de inmediato, dijo ansioso. De repente, me di cuenta, básicamente me había olvidado del maná de Dirk durante todo un año. El año pasado lo habíamos absorbido sigilosamente usando Tawes, pero eso no era una solución permanente. Su maná simplemente se desbordaría de nuevo, y seguiría haciéndolo hasta que hiciéramos algo al respecto. Necesitaba hablar con Ferdinand sobre qué hacer con Dirk en adelante. No era algo que pudiera discutir demasiado abiertamente debido al contrato de sumisión que se había visto obligado a firmar con el conde Vindowald, y tratar de ayudarle por mi cuenta sin duda resultaría en que me gritaran de nuevo. Fran, por favor, solicita una reunión con Ferdinand. Como desees. Fran transmitió en su mensaje que teníamos prisa, y sorprendentemente, Ferdinand programó la reunión para la quinta campana del día siguiente. Normalmente serían 3 días después de recibir el mensaje. Porque mañana, podría ser que Ferdinand tenga toneladas de tiempo libre ahora, ya que está atrapado aquí en el templo vigilándome. A las 5 campanadas del día, salí de los aposentos de la suma obispa con Fran, Fritz y Damuel, caminando por el pasillo justo a tiempo para ver a Eckhart salir a toda prisa de los aposentos del sumo sacerdote y dirigirse a la entrada principal. Parecía que Ferdinand le había enviado a algún asunto urgente. Ahora que lo pienso, apenas he visto a Eckhart en la habitación de Ferdinand últimamente. Ha estado ocupado con algún otro trabajo. Debe ser duro servir a un maestro tan exigente. Cuando entramos, Ferdinand nos recibió con un cortante. Bueno, ¿qué pasa? Parece que tienes prisa. Ni siquiera levantó la vista de su papeleo. Ferdinand, podría despejar la sala. Quiero que solo estén con nosotros Damuel, Fran y Fritz para esta discusión. Ferdinand miró a los que había nombrado, luego suspiró y murmuró. Nada positivo, entonces, mientras agitaba la mano. Sus ayudantes se detuvieron todos a la vez, guardando su trabajo y empujando el carro de té hacia Fran antes de salir silenciosamente de la habitación. Fritz cerró la puerta cuando se fueron. Ahora bien, Rosemine, ¿qué ha pasado? Preguntó Ferdinand tomando un sorbo del té que Fran le había servido. Miré a Fritz, que asintió con la cabeza antes de responder en mi lugar. Me lo dijo Wilma, pero parece que el maná de Dirk ha crecido rápidamente últimamente. ¿Desea su ayuda, Dirk? Preguntó Ferdinand con el ceño fruncido. Rápidamente intervine para explicar. Dirk es el bebé con el devorador con el que el conde Vindowald firmó un contrato de sumisión. Ah, supongo que su maná ya está a punto de desbordarse, respondió, entendiendo ahora por qué estábamos aquí. Así es, dije asintiendo. ¿Qué debemos hacer? Hacer que ofrezca su maná. Permitir que se acumule demasiado podría matarlo, así que quiero que esto se resuelva cuanto antes. Efectivamente, coincidió Ferdinand. Necesitamos todo el maná que podamos conseguir ahora mismo. Se levantó con suavidad, se puso los guantes de cuero que bloquean el maná y sacó una piedra fe y negra de un armario que dejó caer en una bolsa de cuero antes de entregármela. Como no podemos permitir que un niño prebautizado salga del orfanato, no puede ofrecer directamente su maná a los instrumentos divinos. En su lugar, tendrá que drenarlo utilizando esta piedra fe. También succionará tu maná si la tocas, así que ten cuidado de no hacerlo. Haz que tus asistentes la manejen. Solo tienen que tocarla contra la piel del bebé para que su maná sea succionado. Muchas gracias, Ferdinand. Aquí tienes, Fran, dije, pasándole inmediatamente la bolsa. Estaría mucho más seguro a su cuidado que al mío. También, se podría decir que estoy aquí para discutir otra cosa, que es, bueno, se anuló el contrato de sumisión de Dirk como habíamos hablado. Ya había pasado 1 año y medio desde que el conde Vindowald fue encarcelado, así que las cosas se habían calmado naturalmente lo suficiente como para discutir este asunto. Ah, Ferdinand frunció el ceño y tamborileó los dedos contra su sien mientras se sumía en sus pensamientos, perdiendo completamente de vista a todos los demás. Hasta ahora no le hemos dado importancia, pero supongo que ahora es el momento de hacerlo. No podemos dejar las cosas como están teniendo en cuenta lo que está a punto de suceder. Tal vez podríamos cambiar a su maestro por ti, pero eso solo crearía otra debilidad a explotar. Ferdinand, no me refería a eso. He preguntado si el contrato estaba anulado, dije, interrumpiendo sus murmullos. Me miró con el ceño aún fruncido. Era mejor dejar el contrato como estaba. ¿Por qué? No tenemos que preocuparnos de que otro noble firme con él cuando ya tiene un contrato, así que no había necesidad de anularlo y crear más problemas de los que preocuparse. Ningún noble aceptaría un bebé firmado con un criminal de otro ducado, y lo más fácil era simplemente dejarlo en el orfanato, donde lo cuidarían sin problemas. Entiendo, entonces, ¿por qué tenemos que reconsiderar la situación ahora? Ferdinand sacó en silencio una herramienta mágica para bloquear el sonido, y solo una vez que confirmó que yo estaba agarrando el otro extremo, respondió. Georgine, sabía que estaba en Erenfest, pero que tenía eso que ver. Ella no tenía ninguna conexión con Dirk. No esperábamos que se convirtiera en la primera esposa de Arensbach, y ciertamente no es bueno para nosotros que lo haya hecho, continuó Ferdinand.
Por ahora, es probable que esté abrumada con el trabajo que se espera de la primera esposa de un archiduque, pero una vez que tenga más tiempo en sus manos, sin duda investigará Ehrenfest y descubrirá el incidente con el conde Vindowald. ¿El conde Vindowald era de Arensbach? Pregunté. Reflexionando, me pareció recordar que alguien había mencionado que era muy influyente en algún lugar del sur de Ehrenfest. Efectivamente, lo era. Georgine era la tercera esposa en el momento del incidente, y a juzgar por el hecho de que ni siquiera fue informada de la muerte de Besewanst, podemos imaginar que no se le comunicó nada de lo sucedido. El archiduque de Arensbach no querría que se supiera que un noble de su ducado invadió y causó problemas dentro de Ehrenfest, ya que eso nos daría una ventaja política. Dicho esto, las primeras esposas están muy involucradas en la política y ella está ahora en posición de enterarse de estas cosas. Hay mucho que seguramente aprenderá a través de la investigación. Asentí con la cabeza como si entendiera lo que Ferdinand quería decir, pero, sinceramente, no tenía ni idea. ¿Cómo podría Georgine aprender sobre Dirk y el conde Vindowald cambiar algo? Esto no debería ser tan difícil de entender para ti. He sabido por todos que tú eres la suma obispa y la directora del orfanato. Georgine puede utilizar el contrato con el conde Vindowald para obligarnos a entregar a Dirk, o de lo contrario utilizarlo como excusa para investigar el orfanato. La primera esposa del archiduque de un ducado mayor realmente haría todo eso por un huérfano con devorador. Realmente no tienes talento para reunir información, ¿verdad? Dijo Ferdinand, lanzándome una mirada fulminante. Pero, bueno, me mantenían alejado de los demás nobles. No era justo que criticara mis habilidades para reunir información, o la falta de ellas. La persona que Georgine odia y resiente por encima de todo a Sylvester, el que le robó el puesto de Aub. Deberías saber esto, dado que leíste esas cartas que Besewanst te estaba ocultando. Lo siento, me disculpé en silencio, manteniendo una expresión seria en él. Exterior. Comprendía que ella se hubiera sentido así en su momento, pero no creía que su rencor durara como 20 años enteros. Y ahora estás tú, una chica a la que Sylvester favoreció lo suficiente como para adoptarla voluntariamente. Eso por sí solo es suficiente para convertirte en un objetivo, sin mencionar el hecho de que eres parcialmente responsable de la muerte de Besewanst, un miembro de la familia tan cercano y querido para su corazón que mantuvo contacto con él durante años y años después de su matrimonio. Ella se enteró de tu participación hace poco, en esta misma visita. Espera, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo podía saber Ferdinand lo que hacía Georgine durante su estancia aquí cuando él estaba metido en el templo, asegurándose de que yo no hiciera nada sin supervisión? Se burló de mi sorpresa. Eckhart y Justus me proporcionan un flujo de información constante. Estoy en el templo en parte para vigilarte, pero también para que esos dos no tengan que estar encadenados a mi paradero. A Eckhart le hablaban de las fiestas de té que madre celebraba en su finca, mientras que Justus iba por todos los sitios para recabar información directamente. Resultó que Sylvester incluso estaba citando a Ferdinand en medio de la noche para que se quejara de las luchas que tenía que soportar. La facción que contiene a los más relacionados con Arensbach perdió una cantidad considerable de poder cuando la madre de Sylvester fue arrestada, por lo que actualmente están tratando de recuperar toda la influencia que puedan a través de Georgine ahora que tiene el peso de un ducado mayor detrás de ella. Mientras hablamos, están reforzando activamente sus conexiones con ella y fue en una fiesta de té celebrada con esa intención donde la viscondesa Daldolf le contó a Georgine muchas cosas. Escuché la explicación de Ferdinand sobre la política de la nobleza y aunque no entendía muy bien de qué estaba hablando, necesitaba al menos preguntar por ese nombre que no reconocía. Ferdinand, ¿quién es la viscondesa Daldolf? La madre de ese insensato caballero que abandonó su deber como guardián y te perjudicó permitiendo que al trombe que combatimos le creciera una nueva mancha. Espera, se refiere a la madre de Shixa. Eso es aterrador. No quería saber nada de esto, no importa lo importante que sea para mi seguridad. Me estremecí al recordar los fríos ojos de Shixa mientras me clavaba un cuchillo, hablando de sacarme los ojos por ser una simple plebeya. Ella no ha contactado abiertamente contigo como parte de un juramento que hizo al archiduque tras la ejecución de su hijo. A cambio, sin embargo, te maldice sin cesar en las fiestas del té y ofrece todo lo que sabe a los presentes. Es bastante molesto, ya que solo lo hace en las fiestas del té a las que asisten exclusivamente sus aliados, lo que dificulta a los miembros de la facción de Leisegan confirmar exactamente lo que se dice. Ella había llegado a rogar a Besewanst y Verónica que el castigo de Shixa fuera menor, por lo que era lógico que estuviera en una facción opuesta a la de Elvira y Florencia. También era lógico que se alegrara de la visita de Georgine, que celebrara una fiesta de té y que aprovechara la ocasión para contarle todo lo que había muerto Besewanst por mi culpa. Eso da miedo. Me alegro de que incluso alguien tan irremediablemente despreocupado como tú pueda identificar el peligro que corres aquí. Si Georgine procede a tomar el lugar de Verónica, apoyando a esa facción como primera esposa de un archiduque de un ducado mayor, entonces poseerá una cantidad significativa de influencia en Ehrenfest. Y en medio de todo esto, será difícil para nosotros resistir si ella reclama que un niño con devorador firmado por el conde Vindowald pertenece a Arensbach. Recuerda que Ehrenfest no es más que un ducado intermedio. Parecía que Dirk podía ser robado por varias personas a través de diferentes medios. Estaba la presión de Arensbach, la familia del conde Vindowald, que podía reclamar su propiedad, y los nobles confabulados con Georgine. Es posible que el mito de la santa que hemos construido en torno a ti se vea empañado por el mero hecho de que ella se lleve al huérfano y te inculpe a ti y a tu orfanato de forma negativa, al menos eso es algo que podría lograr con bastante facilidad en su posición. No podemos predecir lo que hará en este momento, pero tiene opciones destructivas. En ese caso, deberíamos anular su contrato de sumisión con el conde Vindowald y establecer uno nuevo conmigo como su maestra. Ningún otro noble podría llevárselo una vez que haya firmado con la hija adoptiva del archiduque, ¿verdad? Antes murmuraste algo sobre hacer eso. Este enfoque haría mucho más difícil que alguien fuera públicamente tras Dirk, y ciertamente sería mucho más fácil mantenerlo a salvo cuando no fuera un juego justo para tanta gente. No quería mantenerlo en una posición tan peligrosa. Podríamos hacerlo firmar contigo, lo que sin duda sería la mejor jugada en términos de protegerlo. Pero hacerlo también lo convertiría en una debilidad tuya, explotable por cualquiera que desee ganarse tu favor o perjudicarte. Dirk es como una familia para mí a estas alturas, así que ya es un punto débil.
Me concentraré en protegerlo, dije. La luz de mi bendición había volado hacia Dirk cuando recé para que lo ayudaran, así que la conexión entre nosotros era más que clara. Ferdinand cerró los ojos con fuerza. ¿A cuántas personas pretende considerar familia esta tonta?, maldijo en voz baja. Firmar el contrato para protegerlo sería sencillo, pero sus circunstancias han cambiado considerablemente desde entonces. Hacerlo te convertirá en su tutor, y un niño con tutor no puede quedarse en el orfanato. Por lo tanto, tendrás que criarlo tú misma, y dónde piensas hacerlo exactamente. Cuando Dirk firmó por primera vez con el conde Grindelwald, lo sacaron del orfanato y lo trasladaron a los aposentos del sumo obispo. Ahora lo criaban en el orfanato porque Besewanst había muerto y su maestro estaba encarcelado, sin dejar a nadie que lo criara. Que Dirk firmara conmigo significaba, naturalmente, que tendría que hacerme cargo de él, pero un bebé no bautizado no podía trabajar en el castillo como sirviente. Y aunque oficialmente sería considerado de la familia, no podía pedirle a Elvira que lo criara cuando no tenía nada que ver con él. La opción más realista era que lo cuidara en los aposentos de la suma obispa, pero eso solo aumentaría la carga de mis asistentes. No me digas que pretendes contratar asistentes exclusivamente para criar a un bebé. NGH, ahora que lo mencionas, me gustaría mantenerlo en el orfanato el mayor tiempo posible. Lo más importante a tener en cuenta era que el hecho de que yo asumiera la custodia de Dirk significaría arrancarlo de Delia, a quien no se le permitía salir del orfanato. Ella lo cuidaba como a un hermano pequeño, así que no quería separarlos hasta que fuera absolutamente necesario. Como mínimo quería que estuvieran juntos hasta que lo bautizaran y lo trasladaran al edificio de los chicos. Podríamos trasladar su contrato a mí de una manera que no le obligue a dejar el orfanato. No existe ese método conveniente. Oh, no, espera. Tal vez exista uno. En serio, ¿realmente puedes hacerlo todo, Ferdinand?, exclamé, aplaudiendo con alegría. Ferdinand hizo una mueca de disgusto. No puedo decir que me guste copiar los métodos de Sylvester en este caso, pero podrías confiarte un contrato previamente firmado y luego hacer que los del orfanato estampen su sangre en él solo cuando le sobrevenga el peligro, retrasándolo así el mayor tiempo posible. ¿Eso le permitiría quedarse allí? No. Supongo que sí. Aunque no había pensado mucho en ello hasta ahora, lo del contrato de la herramienta mágica de Sylvester había salido bien parado cuando contaba. Sin embargo, todo ese calvario parecía ahora historia antigua. Anularé su contrato con el conde y prepararé un contrato de sumisión para que lo firmes. Haz que alguien de confianza en el orfanato lo tenga listo para Dirk. Muchas gracias. Firmé el contrato que hizo Ferdinand y lo doblé. Era solo un trozo de pergamino, así que pude adivinar que no había creído necesario hacer todo un instrumento mágico para que Dirk lo usara cuando solo se trataba de un simple contrato de sumisión. Había firmado el nombre de Dirk por él, y solo tendría efecto una vez que su sangre quedara estampada en esa firma. Gracias por la ayuda, repetí una vez que todo estaba resuelto. Te mantendré al tanto de su maná y lo drenaré regularmente con la piedra Fey. Una vez terminada nuestra conversación, salí de la habitación de Ferdinand y me dirigí inmediatamente al orfanato. A juzgar por la expresión de Fritz cuando había venido a verme, Dirk probablemente estaba en muy mal estado. Apenas llegué, Wilma se acercó corriendo. Lady Rosemine, le agradezco mucho que nos haya visitado hoy. La cara de Dirk ha empezado a burbujear un poco cada vez que llora y... Wilma, acabo de hablar de este asunto con el sumo sacerdote. Todo va a estar bien. Solo tráeme a Dirk, dije, deteniendo su ansiosa explicación y mirando hacia Fran. Se adelantó con la bolsa que contenía la piedra Fey negra. Como desees, respondió Wilma. Delia, por favor, trae a Dirk de inmediato. Pude oír una voz que decía, de acuerdo, desde el interior del comedor, y pronto vi que Delia se acercaba mientras llevaba a Dirk de la mano. Había crecido bastante desde la última vez que lo vi, ahora lo suficientemente grande como para correr con su pañal balanceándose detrás de él. Sin embargo, sus pasos eran más bien vacilantes, tanto que esperaba que se cayera en cualquier momento. Camille también es así de grande ahora. Me pregunté. Lo había visto de lejos durante la ceremonia de la mayoría de edad en primavera, pero Tully lo abrazaba por detrás para que no se alejara, así que no lo había visto correr ni nada parecido. Dirk ciertamente ha crecido. Oh sí, su crecimiento me asombra cada día más. Realmente es un manojo de sorpresas, dijo Wilma con una risita antes de que sus ojos se nublaran de nuevo de preocupación. Wilma, no hay nada que temer. He tomado prestada una piedra Fey que absorbe el maná de Ferdinand. Los síntomas de Dirk se desvanecerán cuando la use con él. Mientras ella suspiraba aliviada, Dirk llegó por fin hasta nosotros y se agarró a su pierna. La miró con ojos grandes y redondos como si exigiera que lo alabara. Vamos, vamos. Era como si estuviera viendo a Camille, lo que me calentó inmediatamente el corazón. Me agaché un poco para mirar a Dirk, pero en el momento en que establecimos contacto visual, dejó de sujetar a Wilma y huyó de mí, aferrándose en cambio a Delia mientras sacudía temerosamente la cabeza. Me recordó la forma en que Camille solía llorar cada vez que lo abrazaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Me alegro de verla, Lady Rosemine. Por favor, cuida de Dirk por mí, dijo Delia, arrodillándose ante mí y abrazándolo mientras él se aferraba a ella. Asentí y miré a Fran. Sacó la piedra Fey y se arrodilló frente a Dirk, que se escondió apresuradamente detrás de Delia y comenzó a lamentarse. Dios, Dirk, no llores. Se te va a poner la cara como una burbuja y Delia comenzó, pero cuando vio la piedra Fey negra en la mano de Fran, su expresión cambió. Sujetó a Dirk de forma protectora, probablemente recordando la vez que Besewanst le había succionado el maná a la fuerza. Su reacción la hizo parecer más una pequeña madre que una hermana mayor. Está bien, Delia. Esta piedra no le pondrá en peligro mientras no intente succionar todo su maná como hizo el anterior sumo obispo. Lo importante ahora es que su maná está desbordado, algo que es muy peligroso. Te gustaría ser el que sostenga la piedra Fey, ya que Dirk parece tener miedo de Fran. Así podrás vigilar cómo se siente mientras su maná se agota. Delia miró la piedra Fey negra que le tendían, luego la tomó con vacilación y la apretó contra la mano de Dirk con una mirada preocupada. Él soltó un ruido confuso y la miró mientras parpadeaba con curiosidad. Su maná debió comenzar a fluir, y sabía muy bien cómo se sentía eso, era una sensación sorprendentemente buena, casi como si todo tu cuerpo se volviera más ligero. Dirk debía de estar disfrutando de ello, dado que extendía alegremente las manos hacia su hermana mayor.
Creo que debería ser suficiente, murmuró Delia, al notar que Dirk giraba la cabeza con una mirada incómoda. Le quitó la piedra fey de la piel y se la devolvió a Frank con una brillante sonrisa. Se lo agradezco mucho, Lady Rosemine. Ahora ya no tenemos que preocuparnos. Asentí en respuesta, aunque mi expresión era severa. Delia, acabo de hablar del contrato de sumisión de Dirk con el sumo sacerdote. ¿Les importaría a ti y a Wilma discutirlo conmigo? Los ojos de Delia se abrieron de par en par con sorpresa y rápidamente enderezó la espalda. Wilma, por su parte, asintió con expresión seria. El contrato de sumisión de Dirk con el conde Grindelwald ha quedado anulado, continué. A partir de este momento, permanecerá en el orfanato como un niño con devorador normal. ¿Has oído eso, Dirk? No es bonito. Sin embargo, es posible que un noble de Erenfest en busca de maná o alguien relacionado con el conde Grindelwald intente hacerse con él. Ante esta noticia, tanto Delia como Wilma se pusieron rígidas, y Delia atrajo a Dirk hacia ella de manera protectora tal como mi familia había hecho una vez conmigo. Con el corazón herido por el amor y la nostalgia agridulce, les mostré el nuevo contrato de sumisión de Dirk. Este es un contrato de sumisión entre Dirk y yo. Una vez firmado, ya no podrá permanecer en el orfanato. Sin embargo, será esencial para protegerlo. Te lo confío a ti, Delia. ¿Cómo que se lo confía a ella? Preguntó Wilma parpadeando sorprendida. No entendía por qué no lo firmábamos directamente. Considero que Delia es la hermana mayor de Dirk. Así que, Delia, si alguna vez llega el momento en que haya que protegerlo incluso a costa de que abandone el orfanato, puedes, a tu discreción, estampar su sangre contra esta firma. Al hacerlo, se completará el contrato, y si llega ese momento, prometo protegerlo en tu lugar como su maestra. Delia me miró detenidamente, claramente sorprendida. Sus ojos pasaron del contrato a Dirk y luego volvieron a mirarme. Luego, tras una pausa, asintió lentamente, con una sonrisa sentimental en los labios. Sé que cumple sus promesas, Lady Rosemine. No dudaré de usted ni me dejaré manipular por alguien de nuevo, dijo, mirándome de frente. Sus ojos azul claro estaban llenos de una confianza que no existía hace un año y medio, y la idea de que no estaría encadenada al orfanato ahora mismo si hubiera conseguido ganarme esa fe cuando era mi ayudante hizo que mi corazón se retorciera de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, sabía que podría construir una nueva y más fuerte relación con ella en el futuro.